Vamos a hablar del Bamitol y todas sus cremas que están asociadas con el mismo nombre. El Bamitol es una crema de uso veterinario, ¿ya? Se aplica en las glándulas mamarias de los animales. Bien, vamos a mostrar ahora la página web de Bayer, que es el que vende este producto, y vamos a ir definiendo algunas cosas sobre este producto. Como lo dice aquí, es un ungüento emoliente de la glándula mamaria, auxiliar en golpes, moretones y procesos inflamatorios de la ubre, protege y suaviza la piel, devolviendo su elasticidad. Por su opción rubefaciente, está indicada en el reumatismo y otras afecciones articulares. Ahí dice que para uso exclusivo del veterinario. Y la fórmula de esto es salicilato de metilio, alcanfor y ácido carbólico. ¿Ya? Y habla de la presentación, que la vía de administración es tópica y que se puede usar en algunas veces al día. Bueno, voy a también ahora dejar la información complementaria, que para qué podría servir, etc. Veamos. Se emplea en toda la afección inflamatoria, principalmente en aquellas de la glándula mamaria, aumenta la circulación, lo cual es un excelente coayudante en el tratamiento de la mastitis y el edema postparto. ¿Ya? El efecto desinfectante de Bamitol, además de bactericida y analgésico, ayuda al proceso curativo de heridas y úlceras, mejorando la cicatrización. En los procesos artríticos, reumáticos y otras afecciones de las articulaciones, la aplicación de Bamitol contrarresta el proceso inflamatorio. Acción antiflogística, logrando recuperar la movilidad rápidamente. Los esguinces, distensiones tendinosas y contusiones se resuelvan fácilmente con el empleo de Bamitol. Y ahí están las características y los beneficios. Bien, como a mí no me gusta quedar a medias con las cosas, vamos a mostrar algunos de los componentes que trae Bamitol y si nos sirven o no nos sirven para nuestro organismo, digamos así. Vemos cómo es el alcanfor y qué es. El alcanfor es una sustancia semisólida, cristalina y cerosa con fuerte y penetrante olor a acre. ¿Ya? Dentro de las propiedades del alcanfor es que es rubefaciente, antipruriginosa, antiséptica y ligeramente analgésica. ¿Ya? Es administrado vía sistémica, presenta propiedades irritantes y carminativas, utilizándose como un expectorante suave. ¿Ya? Dentro de unas características del alcanfor, que es absorbido rápidamente por la piel, produciendo una sensación de enfriamiento similar a la del mentol, y actúa como un anestésico local leve y como antimicrobiano. Entonces ya definimos un poco lo que era el alcanfor. Vámonos con el siguiente ingrediente de esta fórmula del Bamitol. Hablamos ahora sobre lo que es el salicilato de metilo, ya que está dentro de los compuestos del alcanfor. Es un éster del ácido salicílico y del metanol. Se presenta en muchas plantas de hoja perenne, de ahí el nombre de aceite de gaulteria. ¿Ya? Este se utiliza en cremas ya que tiene un olor agradable y estimula el flujo sanguíneo de los capilares. También se utiliza como agente saborizante en la goma y dulce porque tiene un sabor similar a la menta. Tiene algunas propiedades como antiséptico, por este motivo también se utilizó en colutorios bucales. El salicilato de metilo se puede usar para tratar a los animales y los órganos que se conservan en formaldehído, con fines de investigación o enseñanza. Hemos definido dos de los componentes, ahora definamos el tercero y último, que es el ácido carboxílico, que constituye un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxi. Me quise detener en el ácido carboxilo porque, o ácido carbólico que también se conoce, porque es una sustancia muy venenosa hecha de alquitrán. ¿Ya? Y aquí ya me empiezo a frenar un poquito dentro de los componentes porque esta sustancia es venenosa. Entonces, si nosotros vamos a empezar a sacar conclusiones, mucha gente me puede decir, bueno, es que esto si es para animales puede servir para humanos, y yo les digo fervientemente no. Si es para animales, está diseñado para animales, si es para humanos, está diseñado para humanos. Entonces, detengámonos a pensar en lo siguiente: si está diseñado para equinos y bovinos, que son las vacas en este caso, está diseñado para animales de un tamaño bastante superior a lo que puede ser un ser humano y bastante peso mayor a lo que puede ser un ser humano. Por ejemplo, quizás una vaca puede pesar 6 veces fácilmente lo que pesa un ser humano, 7 veces lo que pesa un ser humano. Por lo tanto, la dosificación que tiene la crema está pensada para las zonas que están afectando a la vaca, esto sería la ubre, y para la recuperación de esta zona. Por tanto, su dosificación viene pensada en este animal, no viene pensada para un ser humano. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, si a mí me duele la cabeza como ser humano, me voy a consumir una aspirina que trae cierta dosificación.
Si yo esa aspirina se la diera, no sé, a un caballo porque le duele la cabeza, esa aspirina no le va a hacer ni cariño. Viceversa, si me dieran una aspirina con la dosificación que tiene un caballo, a mí, por ejemplo, posiblemente me causaría daño o quizás me podría llevar a daños extremos. Eso es lo que trato de que traten de visualizar. Están diseñadas para animales y no son para uso humano. Otro tema que es bastante importante, la piel. Nuestra piel en general es un sistema de protección de nuestro entorno. Si bien la piel recibe el oxígeno, el nitrógeno, nos protege del frío, nos protege del calor, la piel no es un sistema para hacer reducción de grasa como lo que se está creyendo en esto. Y lo voy a explicar después y vamos a detallar algunos términos científicos para que se vayan dando cuenta el por qué estoy haciendo esta réplica. Voy a dejar aquí 3 youtubers que personalmente, y aclaro al tiro antes de que empecemos a ver esto, de que yo no tengo nada personal con ella, ¿ya? Si bien, ¿qué hice? A ver, especifiquemos qué hice. Entré a YouTube, escribí la palabra Bamitol usos y empezaron a aparecerme los videos más famosos de lo que están usando este producto o que ocupan Bacol, creo que es el otro nombre, o otros productos en otros países que sigue siendo casi el mismo producto, pero que lo están ocupando generalmente las personas que hacen zumba, que hacen aeróbicos, que se lo echan en el cuerpo, se encreman con esto, se vuelven en plástico y según ellos van a bajar de peso y yo voy a explicar claramente por qué no y que esto es un mito. Pero vamos a ver los 3 videos que les estoy mencionando, vamos a ver las opiniones que tienen y cuál es mi respuesta. Comencemos. ¿Qué es la Bamitol? Muchas ya la conocen, muchas no, y pues bueno, aquí les traigo una información que recopilé. Cabe mencionar que yo no soy doctora ni nada por el estilo, pero mi tía es veterinaria y como esto lo venden para uso veterinario, pues les voy a hablar un poquito más sobre la información que tengo tomada, al igual que la Mamisan, y es usada en animales. Ahí ya mencionó otro nombre que es Mamisan y también, como lo menciona ella, es usada para animales. Pongamos atención. Principalmente en las vacas y en los caballos. Esta se usa para sanarle las ubres a las vacas. También esta ayuda para bajar de peso. Van a decir, ¿cómo? O sea, te ayuda a quemar grasa más rápido. Que ayude a quemar grasa, falso. Absolutamente y totalmente falso. No se puede quemar grasa a través de la piel. ¿Ya? Vamos a empezar a desmistificar un poquito todo este tema. No existe nada que nos haga quemar grasa a través de la piel. Porque es una pomada muy caliente, se puede decir. Es una pomada muy caliente y pues ayuda a quemar grasa muy rápido. Ser una pomada caliente es rubefaciente, lo que quiere decir que provoca que haya más irrigación sanguínea. ¿Ya? Pero no quiere decir que porque estemos produciendo calor vamos a quemar grasa. De hecho, hagan una observación simple a lo que estoy diciendo. Cuando ustedes consumen un pedazo de carne que tiene trozos de grasa, lo fríen o lo asan, ¿dónde se va esa grasa? Se derrite. Entonces, ¿qué les puede hacer creer que una crema me va a derretir por dentro mi grasa? Sigamos. Pero solo es recomendable usarla si haces ejercicio o a la hora de hacer ejercicio. Porque si te la pones y no haces ejercicio, lo único que vas a hacer es sudar. Aquí dio un clavo. Es recomendable usarla si haces ejercicio o a la hora de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué me está reduciendo? ¿El ejercicio o la crema? Creo que la respuesta está en el ejercicio. Es que a mí me funcionó para disminuir la apariencia de las estrías. No tengo muchas estrías, pero las pocas que me salieron en el embarazo de mi niña, o sea, en mi último embarazo, pues me la puse ya después de un año y como yo todavía las tenía rojas, me ayudó a disminuir la apariencia. Acaban de escuchar que las estrías desaparecieron o que se ayudó a reducir las apariencias. Bien, dije que eran 3 las youtubers que tomé con este tema. Ahora voy a dejar que una de esas youtubers le conteste si es que realmente se pueden sacar las estrías o no con esto. Mi opinión la van a tener más que clara porque coincide con ella. Veamos. Me dijeron que si era contra las estrías. No es contra las estrías. Que yo sepa, las estrías no se quitan más que con operación. Bien, vamos a ver la siguiente youtuber, las opiniones y también mi opinión. Que vamos a ver la manera de reducir medidas, no solamente la barriga. Esto se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Hagamos una pausa. Dice que va a hablar del Bamitol y que puede usarse en cualquier parte del cuerpo. Veamos.
Hoy vamos a hablar del Bamitol. ¿Qué es el Bamitol? El Bamitol es como un gel, una pomadita que se usa en las vacas. Los veterinarios lo usan para las afecciones inflamatorias, por ejemplo las mamas. Yo que recuerde, las vacas tienen ubres. Cuando nos va a bajar la regla, nos inflamamos. Bueno, al menos yo soy de las que el pantalón no me cierra, es una inflamación y me siento muchísimo mejor. Ahora relacionó el periodo con usar cremas como el tipo Bamitol. En la pancita se lo ponen arriba, se lo ponen al lado y en todas las partes que ustedes quieran adelgazar. Incluso en el brazo y en donde quieran, con una faja para ir al gimnasio, y vas a tener óptimos resultados al hacer ejercicio. Vas a sudar como nunca en tu vida. Esto sirve para hombres y para mujeres. Vas a sudar como nunca, por supuesto. Si yo me pongo una faja, si se ponen un plástico sin echar esta crema, sin nada, van a sudar, por supuesto, porque están haciendo un encierro de esa piel, no la dejan respirar. Y esto, bueno, si ustedes saben un poquito de fisiología humana, cuando nosotros sentimos calor, cuando nuestro cuerpo se empieza a subir la temperatura, la única forma de que nuestro cuerpo se proteja o la única forma de que nuestro cuerpo tome de nuevo una temperatura normal es a través de la sudoración. Pero en realidad no están quemando ni una gota de grasa, que lo único que está saliendo es agua. Ahora, alguna me va a decir, es que yo cuando me pongo la faja o cuando yo me pongo el plástico me veo más reducida de talla. Por supuesto, están deshidratando las células, ¿ya? Pero no están logrando quemar nada de grasa. ¿Y qué pasa si deshidratamos nuestro organismo? Lo único que están haciendo es que al tomar un vaso de agua nuevamente van a recuperar toda esa agua que estuvieron perdiendo en vano. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Los amo con toda mi alma. ¿Qué? ¿Qué dijo? No puedo creer que diga que siente emociones o que quiere a una persona si le está recomendando algo que le va a hacer seriamente daño. Escuchemos de nuevo. Bueno, vamos con la tercera y última youtuber que encontré y que vamos a comentar qué es lo que pasa. Mi hermana me recomendó una crema. Me dijo, no, es que me puse esta crema y está buenísima. Si vieras enseguida se bien. La crema era en especial para reducir tallas y para reafirmar la piel del estómago. Entonces me dio la tarea de conseguirla, ponérmela y ver si funcionaba. Vean, como primera observación, la hermana le recomienda la crema. O sea, es como que a mí mi vecina me recomendara algo para, no sé, lo que sea, yo creyera a ciencia cierta. Creo que hay que ser un poquito más objetivo y saber de quién viene la recomendación, de dónde salió y por qué. Ahora, esta youtuber creo que es la que más se acerca a la verdad y que eso es destacable en ella, aunque hay cosas que no comparto, pero se lo voy a hacer saber por qué. Me dio la tarea de investigar qué era y resulta que es una crema que utilizan para las ubres de las vacas para que regresen a su lugar. Es encima como un gel bastante... Y ahora les voy a mostrar lo que ella hace, se lo voy a mostrar en cámara rápida para que este video no sea tan largo. Lo que ella hace para probar si esto realmente funciona. Entonces, ¿qué hace ella? Muestra desde un primer día hasta 2 semanas después el uso de esta crema y los días que van pasando. Veámoslo. También me dijo mi hermana que teóricamente ayudaba a bajar de peso. Les puedo decir que en eso sí no me ayudó ni tantito. Ahora sí que quemaba grasa, no es cierto, no quema grasa. Por fin alguien que está diciendo la verdad. Esta crema no quema grasa, así como ninguna otra crema les va a quemar grasa. Por favor, sáquense eso de la cabeza. No hay ninguna crema que queme grasa. Si existe alguna crema que ustedes creen que funciona mejor que esta o que les hayan dicho que funciona mejor que esta, ya para estrías o ya sea para reafirmar o que teóricamente queman grasa, pónganmela aquí abajo dónde conseguirla y con todo gusto voy y la probaré 2 semanas y les traeré otro video de si esas cremas funcionan o no funcionan. Ya, aquí es donde encontré que esta youtuber por lo menos la felicito porque se acerca un poco más a la verdad. Pero ahora el cierre de este video de ella es que dice que si le recomiendan crema y que las va a probar, etc. Creo que ningún ser humano puede ser un objeto de una prueba. Creo que hay suficiente estudio como para buscar y encontrar si algo realmente
es certero o no y no tener que probarlo en nuestro organismo. Vuelvo a dar las bases fisiológicas de esto. Sudar no es quemar grasa, sudar es solamente botar líquido, envolverse en paños, en cremas, en plásticos, en lo que sea. Lo único que va a hacer es producir líquidos y nos van a botar una pizca de grasa. Ahora, si lo queremos llevar hacia el otro lado, que me dicen es que fajarse, por ejemplo, fajarse es apretar los órganos internos. Claro, van a tomar una forma un poquito más curvilínea, pero en realidad están acomodando los órganos internos, que eso ya es bastante peligroso. Vuelvo a aclarar para las personas que todavía aún no lo entienden, la grasa no se derrite, ¿ya? Como muchos términos por ahí dicen, sopa para reducir grasa, para derretir grasa, crema para derretir grasa, etc. La grasa jamás se derrite. Véanlo ustedes mismos, hagan o recuerden cuando ponen a asar una carne o ponen frita una carne, si alguna vez se ha derretido con el calor, con el fuego, etc. No, ¿ya? Y los calores locales tampoco van a lograr este efecto. Por favor, sáquense de la cabeza que a través de una crema o lo que sea van a crear algún efecto positivo. Es más, uno de los componentes que ya mencioné de esta crema provoca bastantes reacciones que las voy a mostrar aquí en una página web que tomamos los síntomas de ocupar este componente. Para ir cerrando el tema, cuando ustedes vayan a recurrir nuevamente, se lo repito, a cualquier cosa, por favor investiguen, dense un tiempo y vean qué efectos secundarios pueden producir esto en su organismo, o si es que no llega a producir efectos secundarios, van a estar derrochando tiempo, dinero, etc. ¿Ya? Mejor céntrense en lo que sí les va a servir y no en cosas como esta que son ya parte de un mito, digamos así. Si bien dentro de la psicología de la obesidad hay una frase que se las voy a leer y que se las voy a dejar aquí en pantalla para que ustedes mismos la lean, que dice: además, para que los que crean sin cuestionarse, existe en psicología de la obesidad esto: creencias irracionales. Las ideas o creencias irracionales son afirmaciones dogmáticas y lógicas y o sin apoyo empírico y o no pragmáticas que describen específicamente el procesamiento evolutivo de la información y su relación con consecuencias emocionales y comportamentales desadaptativas e insanas. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que en realidad creen en lo primero que venga, que están generalmente en un estado de desesperación y que es entendible en algunas personas, y a tomar cualquier cosa, lo que venga, que la pastilla esta, que la crema esta, que el agua de esto, etc. Entonces, preferible que se vayan por un camino correcto y no estén dando vuelta en cosas como esta, repito. Para despedirme solamente les dejo la frase que decía Mark Twain, que es más fácil engañar a la gente que convencerlas de que han sido engañados. Les dejo un fuerte abrazo, nos vemos en mi próximo video, que estén muy bien, adiós.